Muchas niñas y niños gallegos vivimos en casas de la abuela y del abuelo, y que nos alimentaban muy bien, cocinan muy bien las abuelas, pero es que nos alimentaban de maravilla porque nos alimentaban con cuentos. Ya empezábamos temprano, por la mañana temprano, allá en mi pueblo, que es muy pequeño, que está muy cerca del monte. De hecho, nuestra casa era la que estaba pegadita al monte. Por la noche escuchaba a los lobos. No le tenía miedo a los lobos, mi abuelo hablaba con ellos. Me decía, no tengas miedo mientras no venga más de uno. Vale, ya está. Cuando llegó arriba de todo, del monte, la vaca chubeca pastaba siempre delante de una gran piedra. En esa piedra había un agujero, en realidad era una cueva. Le llamaban el peinador de la reina. Y aquella mañana, de allí salió una señora, muy hermosa, con el cabello rojo y toda vestida de blanco, y con un peine de oro en la mano, que cantaba: Amora con peite de ouro peiteaba o seu cabelo, achegouse unha nena e falaron algún tempo. Cogeríamos el último autobús de línea para ir al pueblo. Se nos hizo tarde y llegamos de noche. Mi abuela estaba toda preocupada y cuando me vio, me agarró por una oreja cariñosamente, me sentó y me dijo: ¿cómo se te ocurre venir hasta ahora, que ya están los lobos aquí abajo? Y era cierto, bajaba, porque si cogían una oveja o un cabrito no iban a decir que no. Yo le dije: abuela, dice el abuelo que no me comen. Dice: no te come uno, pero si vienen muchos, ya, es verdad, la fuerza está en la manada, dice. ¿Y comieron a alguien en el pueblo?, le dije yo una vez. Y la abuela estaba preparando la cena, limpiando tirabeques, una especie de guisante. Y sin mirarme a la cara, me dice: no, de Queirugás no, era de fuera. ¿Qué? Era una señora, una costurera, de estas que van por las aldeas a coser. Y se le hizo tarde. Y mira que le dijimos: quédate en la casa de la Isolina, quédate en la casa de... No quiso, la parva, y se fue monte arriba. Y nada, yo nada aquí. Pero se la comió o pudo escapar. Entero quedó el brazo derecho. ¡Pum! Explotó. Era el demonio, que también anda por los prados, de diferentes maneras.